¿Cómo están? Bienvenidos sea Tiempo Presente, este ciclo de entrevistas que tiene el objetivo de revisar qué pasó en la Argentina en los últimos 50 años a nivel político, económico y qué está pasando hoy, ¿no? Si pudimos aprender algo o no de todo lo que fue pasando en la historia argentina. Y estamos con quien es el presidente de Seara y le agradecemos mucho a Gustavo Idígoras que nos dé estos minutos. Gustavo, gracias. Con ganas de escuchar un poco la mirada y la visión que tenés sobre lo que pasó en la Argentina en estos 50 años y cómo estamos hoy. En principio, ¿crees que se aprendió? ¿Crees que hay todavía mucho para aprender? Me parece que la verdad que 50 años en la Argentina es un proceso de aprendizaje muy importante, pero muy doloroso. Si uno ve que en los últimos 50 años Argentina perdió posicionamiento internacional, Argentina era un país que claramente tendría que ser una de las 8 potencias mundiales y hoy seguramente estamos en el puesto 140 y descendiendo. Y ese descenso es muy doloroso para no solamente para la economía, para la sociedad argentina. Y este ciclo de encuentros me parece que lo que busca es tratar de visualizar a través del periodismo que analiza la historia argentina qué nos pasó. ¿Qué nos pasó desde la década de 70 hasta ahora? ¿Qué nos pasó en cada una de esas etapas? ¿Y qué pasó con el agro? ¿Y por qué el agro? Y porque claramente el agro es el corazón de la Argentina. Más allá que siempre tenemos la expectativa de ser un país diversificado en producción, en comercio, en servicios, etcétera. Claramente el mundo no es como un país agrícola, podemos ser un país agroindustrial fuerte y competitivo, pero esos 50 años han hecho doloroso no solamente a la Argentina, sino también al agro. Pero si uno mira el agro, digo, va a haber un crecimiento en esos 50 años. Hay tecnología nueva, es respetado en el mundo por cómo produce, por cómo además cuida el suelo. Entonces, ¿cómo es que Argentina cayó en 50 años, pero su corazón o su motor, como le gusta decir al campo, creció? Digo, ¿creció solo el campo y el resto no? Bueno, mirá, si llevémoslo a la actualidad y después permitime alguna reflexión adicional. De cada $10 que ingresan a la Argentina, $8 son del campo. Y en 1970, de cada $10 que entraban a la Argentina, $9 eran del campo. Entonces, algo pasó con la economía argentina. Y me parece que tiene mucho que ver con esa enorme inestabilidad de políticas públicas que tenemos, con una sociedad también que se ha acostumbrado a sobrevivir más que a vivir dignamente. Pero el agro argentino también ha promovido y ha producido muchos milagros. Pensemos uno solo. Hasta la década del 90 Argentina, ¿qué producía? Y algo de trigo, un poco de cebada, girasol, muchas veces en la provincia de Buenos Aires lo veíamos. Sin embargo, en la década del 90 se dieron 3 cosas simples, que uno puede decir, bueno, ¿por qué algo tan simple produce un boom tan grande? La primera cosa que se dio es que el Estado dejó de producir. Eliminó las juntas. Y uno dice, bueno, pero ¿y eso qué significa? Bueno, que le dijo a cada persona que estaba en el agro que era libre de hacer lo que quisiera con su dinero y que empezara a producir. Primer efecto, la Argentina duplicó su producción, apenas el Estado dejó de producir. Y pasó a su rol, que es el de controlar. ¿Funcionaba mal la Junta de Granos? Y las juntas terminaron, terminaron con una altísima burocracia. ¿Eso fue con la dictadura y con Alfonsín? Eso duró más de una década y media. El problema era que el Estado también quería salir a vender, entonces tenía oficina en el exterior. Te cuento algún ejemplo. La oficina en Londres de la Junta Nacional de Carnes era una oficina en la cual recibía un contenedor de carne argentina a $5.000 y después lo vendía a sus amigos a 10.000, quedándose con la diferencia. La oficina de funcionarios argentinos. Claro, había corrupción. Había corrupción porque generalmente promueve eso cuando tenés además el poder único en el mercado. Es decir, el Estado tenía el monopolio de la comercialización de granos y de carnes. Si querías comprar carne argentina, habla conmigo ahora. Habla conmigo, soy funcionario y voy a ver que el precio que te pongo, y además el funcionario elegido no era un funcionario experto en el sector, era un funcionario amigo de alguien del poder, que generalmente a veces hasta tal vez también trabajaba para ese poder en términos de ingresos. Ahora bien, eso se eliminó. Primer tema. Segundo tema, el Estado permitió que las empresas puedan invertir en puertos. Y eso generó un fenomenal desarrollo portuario de la Argentina y que el río Paraná, que era un río común, corriente, con muy poca actividad económica y todo, sea hoy el clúster agroindustrial más grande del mundo. Cuando uno ve lo que sucede en el mundo, hay solo 2 grandes clústeres, Nueva Orleans y Rosario. Esto es como si fuera la Champions League, que todos los años juega el Liverpool contra el Barcelona o contra el Manchester City. Bueno, Argentina todos los años en agro
juega la final de la Champions. A veces la ganamos, a veces la perdemos o la empatamos. Pero todos los años la jugamos por estas simples medidas. El Estado permitió que la actividad empresarial haga su inversión a propio riesgo. Y la tercera fue que permitió dragar el Paraná a alguien que sepa hacerlo y no que sea una persona del Estado. Y entonces vinieron empresas... ¿Hidrovía? La hidrovía. Vinieron empresas a dragar, vino un belga que dijo, yo sé dragar los ríos en Holanda y en Bélgica, que como todos sabemos tienen grandes problemas, y voy a traer para tratar de dragar la Paraná. Entonces, bueno, antes llegaba solo una barcaza que llegaba con 10 pies, ahora hasta que llegaron barcos de 36 pies. Entonces, mayor calado, puertos más grandes, un productor de parte que empezó a adoptar una nueva tecnología, que es la biotecnología. Argentina fue uno de los primeros que adoptó, porque para poder vivir en la economía argentina uno tiene que ser sobreviviente. Y para poder vivir en el agro argentino también tiene que ser sobreviviente, pero la ventaja es que el productor adopta rápidamente tecnología si le dan las condiciones. Entonces dijo, tengo puertos, tengo hidrovía, el Estado no está más, así que me la voy a jugar yo solo. Argentina pasó de 50 millones o 40 millones de toneladas a más de 100 millones de toneladas. Entonces la Argentina tuvo un boom, tuvo un milagro. Ahora, ¿cuánto podíamos haber crecido? Bueno, en estos últimos 12 años, si Argentina seguía el mismo ritmo que Brasil, Argentina no tendría deuda externa en este momento si hubiésemos seguido el ritmo de crecimiento del agro brasilero. 44.000 millones de dólares perdió la Argentina en estos 10 años, que es la deuda que tenemos con el Fondo Monetario. Solo en soja. Imagínate en los otros sectores que hubiéramos producido, transformamos más carnes, lácteos, ¿Vos decís etcétera. se produjo menos porque en estos 12 años no estuvieron las condiciones para poder seguir el crecimiento brasileño? ¿Y qué hizo Brasil que no hizo Argentina? Es muy interesante lo que hizo Brasil, porque uno puede sospechar que liberar un mercado o que el Estado no deje de producir lo hace un partido liberal o neoliberal. El que hizo esta revolución del agro fue Lula en Brasil. Qué increíble, ¿no? Lula se llegó al poder y llamó al presidente de la principal empresa de alimentos de Brasil, de Sadia, al CEO Sadia. Es como si hoy llamara al CEO Molinos Río de la Plata, para poner un ejemplo, y le dijera, mira, yo quiero que vos seas ministro de producción. Mirá que pensamos distinto. Sí, por eso te llamo. Segundo, llamó como ministro de Agricultura al que sería el presidente de agronegocios, una cosa muy rara para Lula. Le dijo, quiero que seas ministro de Agricultura. Y así armó un gabinete. ¿Qué es el presidente de agronegocios? ¿Qué El sería presidente de acá en agronegocios Argentina? sería en nuestro caso un espacio como si fuera, vamos a suponer, el presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires o la Bolsa de Comercio de Rosario. Dice, Ese fue el ministro. Vas a ser ministro de Agricultura, armá tu equipo con total libertad. ¿Qué hicieron ellos? Primero, planificaron al Estado. Segundo, convocaron a todos los sectores y dijeron, tienen metas para crecer. Y tercero, llamaron al Banco Central de Brasil y dijeron, bueno, todos aquellos que inviertan le tienen que dar créditos blandos. El Estado va a subsidiar esa tasa por un tiempo para ver resultados. Brasil hoy es el país que más creció en los últimos 10 años. ¿Qué cosecha tuvo? Y Brasil pasó de ser importador neto, le compraba todo a la Argentina. Trigo, por ejemplo. Yo cuando empecé a trabajar, Sí, yo me acuerdo, iba a Brasil porque le vendíamos barcos de trigo, de leche, le vendíamos carne. Hoy Brasil es el primer exportador mundial. Carne vacuna, carne porcina, carne aviar, bioetanol. Segundo exportador de maíz, primer exportador mundial de soja, segundo de aceite, etcétera, etcétera. Hoy es un complejo industrial fenomenal. Se han desarrollado más de 100 ciudades nuevas en Brasil, en el sur de Brasil, por el desarrollo del agro. Y ahí te pregunto algo que por ahí muchos están esperando. ¿Y eso que creció tanto en Brasil y que fue espectacular, lo sintió la sociedad brasileña? Digamos que el campo haya crecido tanto. ¿Bajó el nivel de pobreza, que es un país, ¿no?, donde tuvieron o tienen millones también de pobres? Sí. Brasil redujo 4 veces los niveles de pobreza rural en 15 años. Por otro lado, Brasil aparte tiene hoy una estabilidad macroeconómica fenomenal gracias también a la actividad del agro, porque el ingreso de divisas que le generó el agro, que no tenía otro sector, le generó esa estabilidad macroeconómica. Y en tercer lugar, evitó la migración a las grandes ciudades. Brasil tenía un enorme problema como hoy tenemos en Argentina, que es la gente viene a Buenos Aires, a Córdoba o a Rosario
a buscar una alternativa, porque sabe que en el lugar donde nació no tienen condiciones para seguir viviendo. Bueno, Brasil hoy no existe esa migración. Todo lo contrario, hoy estás viendo una reversión migratoria, hoy estás viendo cómo de esas grandes ciudades se van a estos lugares, porque además hoy una ciudad en Brasil de 100.000 habitantes tiene las mismas condiciones que San Pablo en términos de tecnología, en términos de acceso a servicios, y todo lo generó el agro. Es interesante la comparación con Brasil. Y volviendo a la Argentina, entonces, lo que no se hizo, por ejemplo, es, vos decís, poner personas, digamos, del sector que supieran y que empujaran la inversión privada. Sí, pero primero eso. Primero, personas que sepan. Segundo, que la política acompañe. En Brasil, hoy, ningún presidente o ningún precandidato a presidente o presidenta que tenga aspiraciones políticas reales puede lanzarse a la política si no se sienta antes con el agro y fija las condiciones que va a hacer su política agropecuaria y agroindustrial. Pero eso es porque hay una clase política agropecuaria, es decir, vos vas al Congreso brasileño y tenés un montón de representantes del agro que te dicen esto no, acá sí, sentate a hablar conmigo. Sí, la estructura partidaria de Brasil claramente distinta a la nuestra. Recordemos que hasta hace un tiempo atrás en Brasil vos comprabas el nombre de los partidos políticos y lanzabas tu propia campaña. Es muy fragmentada, digamos. Muy fragmentada, son muchos partidos políticos chiquitos. Eso le permitió al agro crecer y hoy el Frente Agropecuario Legislativo es el más poderoso de Brasil. Lo cual integran distintos partidos políticos. Distintos partidos, pero a su vez se reúnen como frente. Son de izquierda, de derecha, de centro, es como si el kirchnerismo liberales. Tuviera representantes del campo. Sí, lo mismo Cambiemos o Milei. Pero lo interesante es que se juntan todos después. Por eso son un frente. Un frente. Y no puede salir una ley si no tiene el apoyo de ellos. Entonces, el presupuesto anual, que es la ley madre, si no es aceptada por el Frente Agropecuario, no hay presupuesto en Brasil. Entonces, ¿qué pasa cuando trasladas eso a la Argentina? Hubo un intento, ¿te acordás?, de algunos diputados agropecuarios. Fueron succionados rápidamente por la política argentina. Terminaron diciéndole, vos tenés hasta que votar en contra. Te doy un ejemplo concreto. Un diputado de Santa Fe votó el año pasado, pero mejor dicho, escribió una ley para destruir la industria de biodiesel de Santa Fe. Porque su jefe de partido le dijo, que desde el sur, le dijo, tenés que sacar esta ley. Él es de Santa Fe. Y escribió una ley para destruir una industria que está en Santa Fe. Eso no puede suceder jamás en Brasil, pero en Argentina sí. Entonces, ¿qué sucede? ¿Alguien va a tratar de invertir en ganadería que te lleva 8 años para tener una producción? ¿O en olivícola, o en aceites, o lo que fuera? Que ¿Y por qué no años? tenemos en Argentina esa representatividad en el Congreso? Me parece que el primer tema es que en Argentina no hay un costo electoral por pegarle al agro. Si vos pensás un poco... No hay un costo electoral por pegarle al campo. Eso es. Claro, si vos pensás un poco, ¿qué logra el campo? El campo logra una movilización. Vos has cubierto muchas movilizaciones del campo. En general, la clase media también tiene cierta actitud de acompañamiento. Pero cuando vamos a votar, ¿el político tiene que hacer campaña en el agro para conseguir votos o tiene que hacer campaña en las grandes ciudades para conseguir votos? ¿Es más importante el conurbano? Sí, claro. ¿O es mucho más importante 7 u 8 provincias donde se producen alimentos? Claramente esa ecuación electoral hace que no genere daño electoral pegarle al agro. En segundo lugar, para que ese votante tenga lo que está aspirando a tener, que es una mejor condición de vida por sus propios medios o porque se la dé el Estado necesita obtener recursos. ¿De dónde puede obtener recursos para poder darle respuesta a sus votantes? Del agro. ¿Por qué? Porque es el único que en 50 años no ha parado de crecer aunque sea un poquitito. No todo lo que queremos nosotros, pero aunque sea un poquito. Entonces somos una caja recaudadora. Sigue teniendo recursos. Sí, claramente. Y está pasando ahora lo que en esta actualidad. Tenés un problema de divisas. ¿A quién apelan para conseguir divisas? Al campo, otra vez. ¿Y por qué crees que no entiende la dirigencia actual, que además gobernó muchos años, que ya tuvo su crisis, su conflicto con el campo? ¿Por qué crees que no comprende o no mira lo que hicieron otros países? Porque la verdad que cuando uno dice, acá está Uruguay, mirá lo que hizo Paraguay, mirá lo que hizo Brasil, digo, parece sencillo copiar lo que ya funcionó, ¿no? Bueno, ahí también tenemos que hacer autocrítica, ¿no? Porque, digamos, uno puede criticar mucho a la política argentina, pero la verdad que la política argentina es el fiel reflejo de la sociedad argentina. Y en ese sentido el agro se ha llamado mucho silencio. ¿Por qué?
Yo creo que durante muchas décadas, y cuando uno analiza muchos estos libros, se encuentra con que el agro es silencioso. El agro no tiene esa capacidad de vocería permanente. Compararlo con la industria textil o la automotriz, o mismo la petrolera. Sucede algo y al otro día vas a ver en todos los lugares un reclamo, una contundencia del reclamo. Nosotros recién a partir del 2008 empezamos a entender que participar en el debate público era importante para darnos sostenibilidad en nuestro futuro. Pero nos cuesta todavía, porque además tenemos otro problema. Pensamos que porque trabajamos en el agro somos los únicos que hacemos el esfuerzo de trabajar y somos los únicos que padecemos las consecuencias de la política económica. Y no nos ponemos en pie de igualdad con los demás. Y me parece que tenemos que aprender en ese sentido. Somos iguales que todos, somos iguales que la persona que toma 5 colectivos a la mañana para llegar a una obra de construcción. Somos exactamente lo mismo. Me parece que eso también de parte nuestra merece una reflexión. No la hemos logrado cambiar del todo, de a poco vamos en un proceso de maduración. Me parece que nuestra maduración para participar activamente en política puede empezar a promover cambios. Pero te insisto con esto, hay países que ya están haciendo cosas que nosotros no. Digo, por ejemplo, no poner trabas o no tener retenciones. O sea, ¿cómo se comprende que solo Argentina en toda nuestra región tenga retenciones y veamos que además no funciona el sistema, ¿no? Porque si funcionara, bueno, seríamos exitosos en eso. Entonces, ¿por qué crees que los dirigentes políticos se atan a algo que no se ata a Uruguay? Digo, porque Uruguay también tuvo la guerra de Ucrania, Uruguay también tuvo la pandemia, o Brasil o Paraguay, sin embargo no necesitaron del campo para salir, ¿no? Acá parece, no, bueno, igual necesitamos al sector y entonces las retenciones se quedan, las trabas se quedan. Primero porque en general el político está viendo lo que sucede hoy en las redes y está pensando en el diario de mañana, no está pensando en el diario dentro de un año. Entonces la principal fuente de recursos que tiene naturalmente es el agro, porque el agro le sigue dando recursos cotidianamente y de manera permanente. En el resto de los países de América Latina, que ha pasado lo mismo de la guerra de Ucrania, como bien decís, han hecho el efecto contrario. En vez de ponerle más trabas, más impuestos, etcétera, han hecho el efecto contrario. Han dicho, no, vamos a hacerlos crecer, porque además tenemos que capitalizar lo que está sucediendo hoy, que hay 2 grandes potencias agrícolas que desaparecieron y hay un mundo mucho más demandante. Bien, en Argentina eso no se ve. Te pongo un ejemplo concreto. Cuando se lanza la guerra en febrero, a mí me tocó justo ese día negociar el precio en góndola del aceite en precios cuidados, que es un gran dolor de cabeza, ¿no? Porque ese precio se fija en fábrica, pero cuando vos vas a la góndola lo pagás 5 veces más. Sí. Sin embargo, la industria está vendiendo por debajo del costo porque es lo único que controla la Secretaría de Comercio. Ese día el precio salía $1.200 la tonelada de aceite de girasol. Al otro día, cuando volvimos a sentarnos a la mesa, salía $2.750 la tonelada de aceite de girasol porque Ucrania y Rusia representan el 80% del comercio mundial. Explotó una bomba y el precio voló porque supuso el mercado que iba a faltar el 80% del consumo. ¿Qué hizo Argentina? Restringió las exportaciones de aceite de girasol, nos bajaron más el precio para decir no, hay que forzar esto, entonces la industria empezó a producir menos, vos empezaste a encontrar mucho menos aceite de girasol en la góndola y el que encontrabas te salía más caro porque el vendedor te lo vendía mucho más caro. Claro. ¿Qué hizo el resto del mundo? Agarraron aviones y se fueron a venderle aceite de girasol a los países que no podían comprar y promovieron y están creciendo en la producción de girasol y aceite de girasol mientras nosotros vamos a tener una campaña muy mala este año. Entonces esas políticas claramente Ahora, son el gobierno contrarias. dice, si hubiésemos dejado de hacer eso, el aceite hubiese salido carísimo en la mesa de los argentinos, que es un gran eslogan que inventó el kirchnerismo, ¿no? Siempre el cuidar la mesa de los argentinos, que nunca detuvo, por ejemplo, el aumento del precio de la carne. ¿No? Sí, un ejemplo muy claro. Reino Unido hizo un estudio hace poco del efecto en los alimentos, en góndola, de la guerra. Y dice, el efecto en pan y en aceite de girasol y en harina anualizado es del 7%. Es decir, los países que producen estos alimentos y que lo exportan tienen que tener una inflación no mayor al 7% anual por efecto de la guerra. Nosotros estamos en más del 6% mensual. Claramente
No hay una causa vinculada a esto. Lo que sucede es que cualquier efecto adicional en un proceso altamente inflacionario en Argentina dispara una inflación mayor en ese sentido. Pero la verdad que la guerra para el tema de alimentos no ha generado un proceso inflacionario adicional. Y el otro ejemplo es que hoy ya, al día de hoy, todos los precios internacionales volvieron a la preguerra. ¿Vos viste que bajó el pan? ¿Volviste que bajó la harina o el aceite en la góndola? No, nunca. Porque vemos un proceso indexatorio de indexación de la economía todos los meses, que es ajeno en sí a la producción de los alimentos como tal. Quiero preguntarte los fantasmas que hoy se agitan desde el gobierno, de algunos sectores, no de todo el gobierno, desde algunos sectores, de más estatización, más control, más traba. ¿Cuál sería el efecto hoy en la Argentina que ya tiene un problema que es clave, que es que faltan dólares, no hay dólares y el único que los atrae es el campo? ¿Cuáles crees que son los efectos si efectivamente ese sector fuera mayoritario dentro del gobierno, del que quiere estatizar? Yo creo que la sociedad en general, nuestra sociedad, tiene cierta pasión a la estatización y a la intervención. Buscamos que no nos afecte, pero si tiene que intervenir para darnos alguna mejor condición, ya sea en el pago de los servicios, el transporte, lo que fuera, no lo vemos tan mal. Entonces muchas veces que el que está alejado del agro visualiza de que el agro tiene más recursos y que entonces que es legítimo que el Estado intervenga. ¿Pero qué significa intervenir? Intervenir significa que lo que vos producís todos los días, cada día le tengas que entregar más al Estado y por lo tanto tu capacidad para seguir produciendo se vaya reduciendo. El productor que hace trigo y que cada día lo están interviniendo más en el mercado por cupos de exportación, derechos de exportación, tasas, etcétera, 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 lo que hace es que el año que viene va a producir menos porque tiene menos pesos para hacerlo. Si tiene menos pesos para hacerlo, el pan el año que viene va a valer el doble, porque va a haber menos trigo. Pero además Argentina va a exportar menos. ¿Cómo logramos en Argentina tener dólares? Bueno, entre diciembre, cuando nos vamos a verano, entre mediados de diciembre y comienzo de marzo, los dólares que tiene la Argentina los trae el trigo y la cebada. Una vez que volvemos del verano, los dólares lo trae la soja, la harina, el aceite, el biodiesel y el maíz, hasta noviembre. Bien, ¿qué hacemos con esos dólares? Bueno, este año no tuvimos frío gracias a esos dólares, porque esos dólares pagaron el gas de todos nosotros, y de las fábricas y empresas y todo eso. Y si no hubiésemos tenido esta cosecha récord, estos precios internacionales récord, ¿qué hubiese pasado? Y era un colapso económico y energético. Si hubiésemos tenido una sequía, como le pasó a Macri en el 2017, ¿fue, no? Sí, no solamente que pasó eso, sino que además cayeron los precios. La caída, digamos, el desmoronamiento económico de Macri tiene la principal causa, la fuerte caída de los precios internacionales de este complejo cerealero oleaginoso. Y a De la Rúa le pasó lo mismo. A De la Rúa yo me acuerdo del número, era $150, ¿no? Creo que la tonelada de soja en ese momento. Todo, la leche, todo valía menos. Correcto. ¿Eso alguna vez puede volver a pasar o no? Sí, puede volver a pasar. Se espera que en los próximos años tengamos precios altos sostenidos por una relación de oferta y demanda. Acá aparecieron nuevos consumidores en el mundo y es algo novedoso, que ya no vive más en Europa. El que está en Europa no come más. Es decir, de hecho está comiendo cada vez menos por esas nuevas tendencias alimenticias que tiene, ¿no? Es más vegano, productos sofisticados, sintéticos o orgánicos. Bien, ¿quién está comiendo más? El sudeste asiático. ¿Quién es el principal cliente de la Argentina? Y durante 50 años le vendíamos a Rotterdam. Entonces todos los días nos levantábamos y veíamos cuál es el precio en Rotterdam para ver si puedo vender trigo, maíz, soja, lo que fuera. Hoy es Hanoi. Hoy, si Vietnam se resfría, nosotros vamos a terapia intensiva. Tremendo. Porque Vietnam nos compra la mitad de los barcos que salen de la Argentina. ¿Y después quién? Indonesia, Malasia, Tailandia. Ahora, ¿qué está pasando con esas economías? Están duplicando su consumo todos los años. Están metiendo millones de personas a la clase media. ¿Y qué comen? Carne, lácteos, productos derivados de la soja, todo lo que le vende la Argentina. Entonces, Gustavo, digamos, para ir cerrando, sos optimista en el futuro, digo, si hacemos las cosas bien, Argentina podría volver a recuperar lo que hace 50 años perdió, si querés, o 40. Soy convencido que Argentina tiene a nivel internacional un destino prioritario y superlativo de liderazgo. Con Brasil al 2030, dentro de muy pocos años,
Juntos vamos a hacer la mitad de los alimentos que circulen en el mundo, en términos de comercio. Pero ¿qué nos falta? Es tener una política de Estado con una visión federal y de largo aliento y no tener más intervenciones dañinas. Simplemente eso, algo que parece tan simple de decir y tan difícil de implementar. ¿Y ves en la política alguna visión sobre esto? ¿O lo que vos marcás es tu visión, es una visión de un sector empresario y no hay, digamos, en la clase dirigente política gente que esté viendo esto? Mira, primero te cuento algo. En el 2020, con los frutos de la pandemia, se nos ocurrió empezar por Zoom, porque era más fácil de conversar, a armar algo que hoy ya existe, que es el Consejo Agroindustrial. Hoy somos 62 cámaras y entidades de todo el país, forestal, pesca, carnes, lácteos, frutas, etcétera, que pensamos lo mismo y tenemos una visión para hablar con la política argentina. Para nosotros es un enorme avance, porque antes éramos 1.200 instituciones. Ahora estamos todos aunados con una sola mirada, con un solo nivel de propuesta. ¿Pero obtuvo algún resultado? Bueno, tiene un proyecto de ley que está siendo tratado ahora en la Cámara de Diputados por primera vez en 30 años, un proyecto de ley que para generar condiciones de inversión. Vos podés creer que hay condiciones de inversión para el sector automotriz, construcción, minería, no hay ley para invertir en el agro. El agro invierte sin leyes. Bueno, esta va a ser la primera ley para invertir. De atrás de eso vienen muchas otras propuestas, pero atrás de eso me parece que hay un aprendizaje de la política. La política está mucho más receptiva ahora. Y lo estamos viendo en estos debates. La crisis, decís, la falta de dólares la hizo reaccionar. Yo creo que la necesidad hizo empezar a escuchar al agro. No perdamos esa oportunidad. Gracias, Gustavo. Fue súper interesante repasar cuestiones de la historia y también del futuro, me parece, de lo que Argentina tiene como oportunidad de integración en el mundo. Gracias. Un placer. Y a ustedes, gracias por estar del otro lado.